Ya sea una crisis institucional, como la han denominado algunos, o una dinámica natural de un Estado democrático, como lo señalan otros, lo cierto es que una vez más los salvadoreños nos encontramos frente a un nuevo conflicto institucional que no parece tener una salida clara. En esta ocasión, al interior de la Corte Suprema de Justicia, a partir de las diferencias de criterio que se han ventilado en las últimas semanas entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional, respecto a la admisión, por un lado, de una demanda de nulidad por parte de la Sala de lo Contencioso al proceso de elección de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia electos en 2009, dentro de los cuales se encuentran los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, justo en el momento en que esta sala estudia la inconstitucionalidad sobre el nombramiento de Salomón Padilla como magistrado presidente de este órgano judicial, debido a su vinculación partidaria. Se abre entonces con este episodio, nuevamente, la discusión sobre esas atribuciones y sobre los alcances de las instituciones, las motivaciones y la instrumentalización partidaria en un contexto electoral de la justicia, así como la idoneidad de las principales magistraturas en las instituciones de control. Esta mañana realizamos un balance sobre lo que nos deja el conflicto entre el órgano judicial, sobre sus impactos para el fortalecimiento de las instituciones y sus consecuencias en la vida de los ciudadanos, con 2 jóvenes abogados. Ellos son Óscar Pineda y Sergio Peñate. Con ellos discutiremos el criterio asumido por las salas, el contexto en el cual se enmarca este conflicto y las soluciones desde la mirada de estos jóvenes a la situación. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Sergio Peñate es graduado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Además, posee un diplomado en Comunicación Política impartido por la Fundación Frederick Ebert, respaldado por el Departamento de Maestría en Comunicaciones de la UCA. Ha sido coordinador del Centro de Formación Profesional para la Reconstrucción y el Desarrollo como parte del proyecto Programa para el Desarrollo Integral y el Fortalecimiento de Capacidades de la Juventud del municipio de Apopa, y es además locutor y productor radial del programa juvenil Que Role de Radio Mayavisión. Óscar Pineda, graduado en Ciencias Jurídicas por la Escuela Superior de Economía y Negocios, se define a sí mismo como un joven interesado en los problemas de realidad nacional. Ha sido analista de temas institucionales en FUSADES, miembro fundador de la Asociación Derecho y Desarrollo y de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. En 2013 participó en el Foro Mundial de Justicia sobre el Estado de Derecho en La Haya, Holanda. Estos jóvenes abogados nos acompañan para hablar, desde su punto de vista, sobre el conflicto actual en la Corte Suprema de Justicia y los argumentos que motivan las denuncias y recursos contra el nombramiento de 10 de sus magistrados y su presidente, Salomón Padilla, así como el impacto que este conflicto tiene en los problemas cotidianos de la ciudadanía. Lo haremos como ya nos caracteriza, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es viernes 23 de agosto de 2013. Saludamos a aquellos que nos están viendo en estos momentos a través de la web en www.tvx.com.sv, también a aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana queremos dar seguimiento a la discusión sobre lo que sucede al interior de la Corte Suprema de Justicia. Queremos conocer desde el balance y análisis que pueden hacer 2 jóvenes abogados sobre esta situación. Hablamos específicamente del conflicto desatado entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional. Y analizaremos, los impactos, es algo que nos interesa, los impactos que tiene sobre la institucionalidad del país, los impactos que tiene en definitiva, si es que los hay, sobre la vida de los ciudadanos en su cotidianeidad. Esta mañana nos acompañan Sergio Peñate y Óscar Pineda, ambos abogados. A ambos quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestro set, francamente. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Buenos días, gracias por el espacio y saludos a los amigos televidentes. Bueno, quiero iniciar, no sé por dónde comenzamos, quizás contigo, Óscar, vamos a generar este intercambio, ¿no? Se habla, y lo decíamos en la editorial, de este conflicto como una crisis, por un lado. En realidad muchos medios de comunicación han planteado esa situación como una crisis institucional, se plantean esos términos, y por otro lado hay analistas con un criterio un poco más optimistas que dicen que es propio de la dinámica de un Estado de Derecho esta situación en la cual se enfrentan poderes y existen esa diferencia de criterios. ¿Vos qué análisis haces de esto? Yo creo que hay que verlo desde la perspectiva de la continuidad de este problema, y es que ya desde 2010 hay una serie de situaciones anómalas en el funcionamiento de la justicia, y esto implica, por ejemplo, confrontaciones de la Sala de lo Constitucional al controlar decisiones de la Asamblea Legislativa o de la Sala de lo Constitucional al controlar decisiones del Presidente de la República. Entonces,
yo creo que sí se puede hablar ya de una problemática que afecta al sistema de justicia y no meramente del intercambio normal entre frenos y contrapesos dentro de un Estado de Derecho. La realidad es que ya hay, y así se ha demostrado, por ejemplo, en la última resolución de la Sala de lo Constitucional, donde retoma todas las situaciones de atentados contra la Sala de lo Constitucional. Entonces podemos, sí creo yo, hablar ya de una sistematización de atentados contra la justicia, y eso sí que ya es un problema. Sí, lo denominas una crisis. Lo que pasa es que la crisis es una consecuencia de estos atentados. La crisis se da cuando de repente estás poniendo en vilo todas las semanas la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces se genera una crisis no necesariamente para uno u otro órgano, sino una crisis para los ciudadanos que necesitan tener certeza de los jueces que les van a juzgar y de los magistrados que están trabajando por administrarles justicia. De acuerdo. Sergio, ¿vos qué análisis haces de eso? ¿Es realmente nos encontramos frente a una crisis institucional? Pienso que no estamos ante ninguna crisis en el término como se ha querido plantear mediáticamente, como una cuestión caótica, fallida, fatalista, que es el apocalipsis de la construcción democrática en El Salvador y del sistema judicial, legislativo, de esa interacción entre los órganos que componen el Estado. Nuestro país, El Salvador, recordemos, viene de un conflicto armado, bueno, viene de dictaduras, de procesos de dictadura donde se decidían las cosas en la casa del dictador, ¿verdad? Y ni en la casa del dictador, sino en la casa de quienes ponían al dictador, ¿verdad? De quienes manejaban los poderes económicos, los poderes fácticos, ponían al dictador y pues ejecutaba la plana que le hacían hacer. Entonces, luego se da un proceso de lucha popular armada para precisamente derrotar esa dictadura, se construyen unos acuerdos de paz y se abre un proceso de construcción democrática. O sea, El Salvador, nuestro país no es una democracia terminada, ya construida, acabada, perfecta. Estamos en un proceso inicial de democracia. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que se firmó los acuerdos de paz? Entonces, en cierta manera, estamos también desarrollando, aprendiendo, estamos generando, estamos construyendo lo que queremos que sea la democracia salvadoreña. Y eso tendrá sus problemas, tendrá sus ires, sus devenires, pero debemos de aprender que no se puede llamar crisis a cualquier situación en la cual se den este tipo de contradicciones, donde los órganos de Estado expongan argumentos contrarios, pero que no quiere decir que eso signifique, o que incluso dentro de los mismos órganos, porque en este caso estamos hablando de una controversia dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, en 3 salas, pero eso no debe significar o debe verse como una cuestión fatalista o como el final de la vida. O sea, es algo que se da dentro de una dinámica democrática y que en algunos momentos ha querido ser sobredimensionado mediáticamente. Ahora, Óscar ha dicho que sí, digamos, deriva en una crisis en el momento en que se está latente la destitución de magistrados y, bueno, en ese sentido sí podría estar viéndose afectada la ciudadanía al tener en vilo quienes están a cargo de las magistraturas principales dentro de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, acá no identificamos una crisis, ¿no crees en ese sentido que podría estar existiendo? Podría haber un problema jurídico a partir de que ciertamente hay recursos, hay amparos, hay procesos, ¿verdad?, que se tienen que llevar en la Corte Suprema de Justicia y elevarse, digamos, al nivel de las salas, porque son diversas salas, no es solo la sala de lo contencioso, ni solo la sala de lo constitucional, está la sala de lo penal, la sala de lo civil. Claro. Entonces, obviamente la gente que recurre o que lleva sus casos a estas instancias, estarán al pendiente, estarán pensando qué va a pasar, ¿no? ¿Me irán a resolver? ¿No me irán a resolver? ¿Cómo me van a resolver? ¿Será que los van a destituir? Y eso genera algún nivel de ansiedad, algún nivel de preocupación, pero no sé si sea nivel para considerarlo una crisis como tal. Entonces, ¿vos crees que es propio de la dinámica de una construcción de una democracia? Sí, y en todo caso, si se diera una crisis, también es bueno, porque precisamente la dinámica democrática y los saltos cuantitativos a lo cualitativo, ¿de dónde surgen? De ese tipo de controversias que generan algún nivel de crisis y permiten precisamente dar ese salto, esa contradicción, esa negación de la negación para construir algo nuevo. De acuerdo. Quizás vayamos entendiendo además qué pasa de fondo, porque por un lado se ha dicho que podría estar generando ese tipo de situación, de conflicto que puede existir dentro del órgano judicial a partir de la diferencia de criterios. Otros hablan de que las salas no tienen sus atribuciones delimitadas y a partir de este desconocimiento es que admiten esas demandas. Habla específicamente de la sala de lo contencioso y también de la sala de lo constitucional cuando advierte a la sala de lo contencioso que admita ese recurso, ¿no? Bueno, no bien esa denuncia contra el nombramiento de magistrados.
¿Vos cómo lo ves, Oscar? ¿Crees que realmente es por un desconocimiento de atribuciones o está generado por otro tipo de motivaciones el hecho que existe este tipo de conflicto al interior del órgano judicial? Yo creo que a estas alturas no podemos hablar ya de mera coincidencia o de contradicción en los criterios de interpretar una ley. La verdad es que yo tampoco quiero ser fatalista y creer que ya todo está perdido y que la democracia no tiene salvación. No creo que sea eso. Lo que sí hay es una situación donde se puede dar un salto, como bien se decía antes, pero ese salto puede ser hacia adelante y yo creo que no nos estamos encaminando a eso si se sigue con esta problemática. Entonces hay que buscar la manera de que el salto que se dé sí sea para superar esta problemática y sacar una Corte Suprema de Justicia más fortalecida, con una Sala de lo Constitucional con magistrados independientes. No se trata precisamente de ser fatalista, pero sí respecto a lo de las atribuciones, yo creo que las leyes sí están bien delimitadas. Lo que pasa es que sí puede ser en estos momentos que sea un conflicto político que ahora se está trasladando a la esfera jurídica, que ahora se esté discutiendo en el campo jurídico una problemática de intereses particulares de ciertos sectores políticos. Entonces no creo yo que se pueda hablar meramente de diferencia de criterios jurídicos, sino más bien, y se puede llegar a decir, se trata de instrumentalización de la justicia, llevando a este campo un tema que ya viene desde antes y que es la continuidad de una problemática de diferencias entre los criterios que afectan, los criterios jurídicos que afectan a sectores políticos. De acuerdo. Tengo que ir a un primer corte. Sergio, voy a volver contigo para conocer realmente. Nosotros lo planteamos como una hipótesis en la editorial, pensar esto como una instrumentalización de la justicia en un contexto electoral. Quiero saber qué opinas sobre eso, Sergio, y lo haremos más en detalle. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Sergio Opiñate y Óscar Pineda, ambos abogados. Con ellos conversamos sobre la situación al interior del órgano judicial, entre el conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y decíamos, Sergio, antes de ir a la pausa, lo planteaba en esos términos Óscar, y pensar también que ahora no es más bien una cuestión de lectura y de criterio del interior de la Sala de lo Contencioso Administrativo, o de las atribuciones que podrían tener, sino más bien podría estar influenciado más bien por una cuestión de carácter político. Hablabas de una instrumentalización de la justicia en ese contexto. ¿Vos qué lectura haces de esto? ¿Crees que realmente está generada todo este conflicto por motivaciones de carácter político partidarias de fondo? La controversia puntual que se ha generado entre la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional no debe ser visto como un conflicto de orden político partidario. O sea, si esa es la intención o si esa es la forma en que se quiere matizar por algunos de que es un conflicto político partidario o electorero, me parece que es una lectura errónea. Hay ahí cuestiones jurídicas que deben analizarse, que la comunidad jurídica, que los colegas deben analizar, deben plantear, deben debatir y deben resolver. Ahora, ¿lo político tiene que ver con lo jurídico? Por supuesto que sí. Ese es el tema y que también debe debatirse, porque se ha generado un debate en el cual, por ejemplo, se ha planteado que la Sala de lo Constitucional es una especie de santidad ideológica, ¿verdad? Como en una burbuja, donde no hay criterios de valoración, no hay, digamos, un manejo político por parte de los cuatro, ¿verdad? Y eso también me parece que es un error, ¿verdad? ¿De dónde surge el derecho? ¿De dónde surge la normativa jurídica que nos rige? ¿De dónde surge la construcción del Estado? ¿Verdad? La construcción del Estado surge de la colectividad social que decide ponerse de acuerdo, decide encontrarse y decide que hay que darle una forma, una manera de convivencia ordenada. Y luego se decide que hay que generar una normativa jurídica. O sea, tiene que ver en principio con una voluntad de la colectividad, una voluntad política, para decirlo en términos rápidos y sencillos, ¿no? Bien. Entonces, claro que hay incidencias políticas, claro que la política tiene que ver, claro que los magistrados de todas las salas son políticos y claro que surgen de procedimientos administrativos, ¿verdad? De procedimientos jurídicos, pero también de voluntades políticas. De acuerdo. De fondo nos interesa conocer, y es por eso también lo importante de ver su análisis, es qué hay detrás de eso, porque es decir, se ve de forma reiterada y puede ser también un planteamiento de carácter mediático, establecer ese tipo de crisis recurrentes al interior de los órganos del Estado.
Pero, ¿qué hay de fondo? Es decir, vos decís, no hay ningún tipo de motivación partidaria, entonces es porque se desconocen las atribuciones de las salas y por eso se generan esos conflictos, ¿o por qué suceden? Sí, lo que pasa es que ponerlo en términos cortos, de que si es un conflicto por cuestiones políticas partidarias, o sea, eso se me hace demasiado corto. Sí hay elementos, pienso, jurídicos importantes, pero también los hay políticos que deben de valorarse en este conflicto. Ahora, yo te lo preguntaba también porque se plantea que esta denuncia que ha admitido la Sala de los Contenciosos Administrativos sobre el nombramiento de 10 magistrados de la Corte se da justamente en el marco en el cual la Sala de lo Constitucional estudia la demanda de inconstitucionalidad, bueno, dos demandas de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Salomón Padilla como presidente del órgano judicial. Algunos lo han llamado esto como un revanchismo, otros le han llamado como una forma de también boicotear que exista ese estudio de la demanda del recurso de inconstitucionalidad. Entonces acá no se estaría viendo influenciada justamente esa admisión de la demanda sobre ese tema específico. Pienso que no, porque el hecho de que a Salomón Padilla se le esté cuestionando su nombramiento y haya un recurso contra su nombramiento en particular, no debe de inhibir a los ciudadanos de poder acudir, por ejemplo, a la Sala de lo Contencioso Administrativo y mostrarse afectados por decisiones anteriores, ¿verdad?, que legalmente son procedentes, que algunos han debatido sobre el tema del interés difuso, ¿no?, y cómo identificarlo en este caso, por ejemplo, pero ¿por qué un ciudadano se va a inhibir de recurrir, por ejemplo, ante la Sala de lo Contencioso solo porque hay un recurso contra Salomón Padilla? O sea, también sería un poco infantil decir, no, es que este recurso viene con dedicatoria, porque entonces, ¿cuándo se va a poder recurrir? Hasta que se resuelva lo de Salomón Padilla, y si luego presentan otro recurso contra otro magistrado, entonces no se podrá recurrir otro ciudadano que se sienta afectado por otra decisión, porque entonces se va a ver también como un revanchismo, o sea, me parece que llevar una cuestión también como en el colegio cuando te jalan el pelo y le jalas el pelo, o sea, no puede ser ese tipo también de valoración. Para vos entonces no es justificante desde ese lado. No, decir de que es un revanchismo me parece que es muy corto. De acuerdo. Oscar, ¿cómo lo ves? Porque decías, se podría interpretar como un conflicto político. ¿En qué lo ves eso? Yo sí creo que hay que hacer dos acotaciones, porque no podemos hablar de coincidencias en este caso ni de especulaciones. Entonces quiero acotar el contexto de por qué se puede decir que sí se trata de una continuidad o de una respuesta a la demanda contra Salomón Padilla. Y es que en la demanda 328-2013 que se presenta ante la Sala de lo Contencioso se hace alusión expresamente que se solicita una medida cautelar en el sentido de que se suspenda a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en cuanto han cometido un montón de errores, lo cual puede ser, o no ser cierto, no quiero entrar en esa discusión de que han cometido errores, pero se hace una valoración de que una de las razones para solicitar la medida es que van a dejar acéfala a la Corte Suprema de Justicia porque bien pueden declarar la inconstitucionalidad del nombramiento del magistrado Padilla. No se trata, por lo tanto, de decir que es una coincidencia y simplemente una especulación de que la motivación de una de las demandas en la Sala de lo Contencioso es expresa y tiene incluso razonado en este sentido. Es decir, está explícito el hecho que existe esta vinculación de carácter político, decís. Exactamente. Entonces, se trata de una contramedida, de un elemento de negociación para tratar de incidir en la decisión que pueda o no tomar la Sala de lo Constitucional. Entonces, sobre que el ciudadano tiene el derecho de pedir, perfectamente lo tiene. Entonces, pero no se puede obviar y por lo tanto, desde que presenta un argumento jurídico, es totalmente debatible en el mundo jurídico. Eso es totalmente claro y entonces también hay que debatirlo en el mundo jurídico. Pero la motivación de que esa discusión se lleve a cabo, que está atrás, bien puede tener razones políticas y si no políticas partidarias, por lo menos de intereses particulares. Ahora, se dice que podría generar una crisis el hecho de estudiar sobre los 4 magistrados de la Sala. ¿No pasa lo mismo si estudiamos la inconstitucionalidad del presidente magistrado del órgano judicial? ¿Eso no deriva en una crisis? Yo creo que el estudiar una demanda contra un magistrado no genera necesariamente una crisis, incluso si fuera contra uno de los 4 magistrados. Ese creo yo que no es el problema. El problema es de funcionamiento de la justicia constitucional, porque hay una diferencia entre que se impugne a un solo magistrado cuando todavía queda una sala constituida que pueda juzgarlo, a que se impugne toda la sala o todos los magistrados, donde no hay una sala de lo constitucional que lo juzgue. Entonces hay que hacer un matiz bien jurídico en ese caso y de viabilidad de la justicia constitucional. No se trata de que se afecte a uno u otro magistrado, sino de que se afecte
a la institución que es la Sala de lo Constitucional y que es en lo que los ciudadanos deberíamos fijarnos, en las instituciones y no necesariamente en los individuos. De fondo, lo que se tiene de criterio para poder admitir la demanda, el recurso de inconstitucionalidad sobre Padilla es el hecho de existir una vinculación de carácter partidario. En ese set ha estado, por ejemplo, José María Tojeira, el padre de Tojeira, y decía que a él le parecía un exabrupto reconocer un recurso de inconstitucionalidad cuando hay una vinculación partidaria, porque para él el hecho de que exista tal no lo inhibe para ejercer su rol como magistrado, ya que existen mecanismos con los cuales podría excusarse ante un conflicto de intereses. ¿Vos ves de fondo que es, digamos, es legítimo o es comprensible el hecho de admitir un recurso de inconstitucionalidad por vinculación partidaria? Yo creo que los jueces deben ser imparciales. Estoy convencido de que una de las características esenciales de un juez, y más de un juez de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia en general, es que sea totalmente imparcial. Y esto significa, uno de los elementos es que no debería responder o no debería tener un interés general. Y lo que pasa es que los partidos políticos tienen intereses en muchas cosas, en el poder en general. Y entonces tener una extensión de un partido político dentro de la Corte Suprema de Justicia sí que puede ser peligroso. Ahora, sobre si él pertenece o no a un partido político o si hay elementos suficientes para que se pueda considerar que pertenece al partido, eso lo ha de determinar la sala, porque no hay en este caso una afiliación partidaria directa. Entonces sí hay elementos que evaluar y no significa automáticamente que la Sala de lo Constitucional vaya a declarar que su nombramiento es inconstitucional por violar la imparcialidad que se requiere de un juez. De acuerdo. Sergio, quiero conocer tu opinión sobre esto, porque también habías mencionado en bloques atrás que se ha planteado a la sala como, bueno, como esta esfera de discusión que puede ser poco cuestionable respecto a cómo ejecuta su trabajo. Digamos, estamos hablando de magistrados independientes con los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional actuales. Yo en lo particular pienso que no. Y hay que respetarles, claro que a los 4 magistrados hay que respetarles y hay que entender que tienen un cargo que les da un nivel de poder y que ellos tienen que tomar decisiones que a lo mejor yo no las comparta, que a lo mejor algunos compañeros abogados no las compartan, que a lo mejor en algunas facultades de Derecho no se compartan y que se debata sobre esas decisiones y que se compruebe jurídicamente que hay error a lo mejor en las decisiones de la Sala, de lo Constitucional. O quizás se sostenga que no hay error, no, que tenían razón en lo que han decidido. Independientemente de ello, lo que ellos definan, eso es así jurídicamente. Yo entiendo y respeto eso, pero eso no quiere decir que no se les pueda cuestionar, que no se les pueda evaluar, que no se pueda revisar lo que están actuando. Y no debe de partirse de valorar de que estos 4 magistrados son imparciales, para empezar, porque la imparcialidad no existe. Y yo, por honradez, preguntaría incluso a los amigos que nos están viendo, a los amigos y amigas, ¿tienen ustedes alguna simpatía con algo en particular? No necesariamente con un partido político, pues, o sea, pero ¿tienen ustedes una ideología o no? Cuando digo una ideología o no, no me refiero a que si andan camisa tricolor, roja, verde, anaranjada o azul, o sea, la ideología es otra cosa. Entonces, ¿la tienen? ¿No la tienen? ¿Tienen alguna simpatía con X cosa en la vida? Todas y todos tenemos ideas, todas y todos tenemos una cabecita con un cerebro que nos está generando un pensamiento y que nos lleva precisamente a ir generando, construyendo ideas, y eso nos va haciendo proclives a una identidad determinada, a tener una simpatía. Por lo tanto, la imparcialidad, como se ha querido manejar como una esfera o un espacio donde no te contaminas, donde no tenés contacto con nada, que sos ajeno a todo, no existe, es una falacia, pues, ¿verdad? Entonces, claro que los 4 tendrán su simpatía, no sé con quién ni con qué, pero la tendrán, ¿verdad? De acuerdo. Sergio, se ha planteado, yo tengo que ir a un corte, vamos a hablarlo al volver de la pausa, pero se ha planteado en realidad en temas específicos sobre una independencia de carácter partidario, cuando se habla de una independencia del órgano judicial. Hablemos sobre eso y cómo ves también este criterio. Me gustaría conocer tu análisis sobre ese punto. Vamos a un nuevo corte y enseguida regresamos a Francamente. Continuamos en Francamente y les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida simultáneamente a través de la web en www.tvx.com.sv y también se encuentran abiertas nuestras redes sociales en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. Sergio, lo dejábamos en pausa y yo te preguntaba porque de fondo tenemos que discutir esto. Es el criterio con el cual la Sala de lo Constitucional ha venido emitiendo resoluciones respecto al nombramiento de funcionarios en instituciones de control. Hablamos de la Corte de Cuentas y otras instituciones. Que no exista vinculación de carácter partidario, hablan. Porque se decía una independencia, podemos hablar de independencia de muchas cosas, a nivel económico y partidario. Respecto a lo partidario, ¿cómo ves ese tipo de criterio?
¿Es procedente el hecho, según tu análisis, que exista una desvinculación por parte de quienes llevan adelante labores en instituciones de control y los institutos partidarios? Yo estaba hablando con unos catedráticos y también con unos amigos de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de El Salvador y les preguntaba, ¿creen ustedes que se deba debatir, que este sea el momento de debatir, por ejemplo, ampliamente en la comunidad jurídica y con la sociedad en general, el tema de los derechos también de quienes participan en los partidos políticos, en el sentido de que alguien que milita en un partido político deja de ser un ciudadano, alguien que milita en un partido político pierde sus derechos políticos, alguien que milita en un partido político debe inhibirse de participar, de buscar ser electo para un cargo como fiscal, procurador de derechos humanos, procurador general de la República, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Será que militar en un partido político o simpatizar con un partido político o tener amistades en un partido político de entrada y de plano quiere decir que está sesgado, que es alguien que va a ser un hombre o mujer que va a tener una actuación penosa, contraria a los intereses de la colectividad? O sea, me parece que por ahí debería empezarse el debate, porque también quienes tienen un nivel de afinidad, simpatía o militancia en un partido político tienen derechos, ¿verdad?, políticos, humanos, civiles, constitucionales, y deben de respetárseles. Y no debe de partirse de que el hecho de que alguien esté afiliado, simpatice, tenga amistad en un partido, lo vuelve ya alguien cegado, parcial, tendencioso, porque entonces estaríamos negando incluso las capacidades profesionales que puedan tener estas personas. Entonces, para vos no lo inhibe el hecho de que existe esa vinculación. Pienso que no, y es más, debería de hablarse con sinceridad y honestidad, porque parte de este problema que ha habido, del manejo mediático que se ha hecho, es porque por mucho tiempo en nuestro país se han tomado estas decisiones y se han puesto agentes con vinculaciones políticas y partidarias. Por ejemplo, el caso de Francisco Merino, cuando fue nombrado presidente de la Corte de Cuentas, a mí no se me olvida que era ingeniero, ¿verdad? Cuando era vicepresidente, de repente dijeron que lo iban a nombrar presidente de la Corte de Cuentas, pero que la ley pedía que tenía que tener un grado académico. Entonces él dijo, no, si yo lo tengo también, y sacó ahí el título en el acreditado. Entonces se han dado esos casos, y yo entiendo pues que la gente tenga temores, que tenga malestar por eso, pero el hecho de que se den esos casos puntuales no quiere decir que en todos los casos eso va a ser así. Entendámoslo de fondo, Oscar, porque vos decías entonces de que sí es necesario tener jueces independientes, magistrados en ese sentido. ¿Por qué es necesario que exista esta desvinculación entre lo partidario y la justicia? Los jueces tienen una función bien concreta, y es aplicar la ley o aplicar la Constitución a casos concretos. Ese es su papel. Y por supuesto que la diversidad y la diversidad de ideas dentro de las salas está totalmente permitida, pero debe ser una diversidad de ideas jurídicas, de forma de entender la ley. Si sos más positivista o menos positivista, si sos positivista dinámico, no se trata tanto de si sos de izquierda o de derecha, o si perteneces a un partido o no. Yo creo que sí hay instituciones que por su misma naturaleza requiere que sus funcionarios tengan todas las garantías, no una garantía mínima, sino las máximas garantías de imparcialidad. Y voy sobre el tema de si se violenta el derecho a participar en estas instituciones de los que pertenecen a partidos políticos. Yo creo que esa es una elección que el ciudadano hace, que si quiere participar de una institución que por su naturaleza es imparcial, no debería pertenecer a partidos políticos. Y esto no quiere decir que los partidos políticos no sean importantes. De hecho, para ciertos cargos de elección popular es mejor si perteneces a un partido político. No se trata de violentar los derechos de participar en el gobierno, sino que se trata de ser precisos y de tener las características exactas y las mejores características para determinados puestos, que al final van a repercutir en una mejor administración de justicia, por ejemplo, para la población, ¿no?, de la Corte de Cuentas. ¿Por qué crees vos que hasta este momento se comienza a discutir el tema de la vinculación partidaria respecto a las instituciones de control, cuando en el pasado hemos tenido un antecedente en el cual, Corte de Cuentas distribuida por partidos políticos chicos, que en realidad vendría a jugar en esta dinámica de poder repartir el poder para generar coaliciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es que justamente en este contexto yo creo que no es hasta ahora que se discute, sino que es hasta ahora que se controla? Porque en realidad la discusión sobre la partidización de las instituciones y la politización dentro de las instituciones ha sido una discusión que ya lleva muchos años, y de hecho una de las que se puede decir
sin matices, que ha sido un problema, es la Corte de Cuentas. Ha estado partidizada por mucho tiempo y por eso también han habido grandes disfuncionalidades. Entonces no se trata de que es una discusión nueva, más bien el control en realidad es nuevo. ¿Y por qué no se controlaba? Probablemente por la misma razón, y esto que te lleva en un círculo vicioso, que la politización defiende la politización, y entonces estas cosas pueden suceder, pero en realidad no se trata de una discusión nueva, sino de un control efectivo nuevo. Antes de pasar, Sergio, con esa misma pregunta, yo quiero agotar otro tema contigo, Oscar, porque de fondo lo que tenemos acá, de frente, has planteado las condiciones de un deber ser de un funcionario de justicia, cuando vos decís tiene que estar, bueno, es una opción de él, si va a ser una institución independiente, no formar parte de un partido político. Ahora, el procedimiento por el cual esa persona llega a esa institución es a través de un acto de carácter meramente político, es decir, y en eso también está la dinámica de la construcción del poder de los partidos. Entonces, ¿cómo pensar también este deber ser de un funcionario independiente cuando la dinámica es justamente esa, o sea, llevar a consensos entre los partidos y generar correlaciones y en algunos momentos también intercambios y de gobernabilidad? Es decir, ¿cómo ves eso? Es decir, ¿es exento ese funcionario en esa dinámica? Yo he reflexionado sobre este tema un poco antes y lo que me parece es esto. Los políticos lo que quieren es llegar y tener el poder, decirle a los ciudadanos, voten por mí porque necesito tener el poder para implementar un plan, para implementar una ideología y llevar el Estado de cierta forma. Entonces tienen dos formas de hacerlo. Una es tratar de manipular las instituciones que deberían ser independientes, poniendo ahí a sus funcionarios que no van a aplicar la ley, y la otra es poniendo a las personas más idóneas, poniendo a las personas más capaces, que no pertenezcan a partidos políticos, pero que sí ellos crean que van a hacer un buen rol, y después decirle a los votantes, mire, yo puse ese buen magistrado, vote por mí. Creo que esa debería ser la forma sana en que los partidos aspiren al poder, no en la forma más oscura o menos limpia de tratar de manipular las instituciones desde adentro. Entonces, yo sí creo que es un acto político y no estoy en contra de que sea así. Lo que creo es que la ley limita y la Constitución limita las facultades de los miembros de la Asamblea Legislativa para que elijan personas con ciertas características. Entonces se trata de una limitación objetiva a la discreción que puedan tener los partidos políticos a la hora de nombrar los funcionarios. Sergio, van las dos mismas preguntas en ese sentido. Por un lado, ¿por qué crees que hasta ahora, o por lo menos se ve de forma más evidente esta discusión sobre la vinculación partidaria y la justicia? Y bueno, luego hablamos de ese procedimiento de elección. Sobre eso, ¿qué pensás? Bueno, en nuestro país tenemos, como decíamos, después de la firma de los acuerdos de paz, ya poco más de 20 años de construcción democrática. Digo construcción democrática porque hay que reiterarle a los amigos televidentes que nuestra democracia no está terminada, no está acabada, porque esas posiciones fatalistas o posiciones extremas a la hora de evaluar el funcionamiento de nuestra democracia parten de un manejo como que nuestro país fuera una democracia similar a las escandinavas, por ejemplo, ¿no? Que tienen 80, 100 años de estar funcionando y de estar en esa dinámica. Y nosotros tenemos apenas que 20 años de estar construyendo esta democracia que ha tenido muchos valladares, muchos ires y devenires, situaciones de verdadera crisis, ¿verdad? Y que hemos ido superándolas, ¿no? Entonces, eso es para que nos ubiquemos en qué contexto de construcción democrática estamos en nuestro país. Lo otro es, yo quiero insistir en esto, que no podemos desvalorizar a alguien a partir de su filiación. Por ejemplo, Gerson Martínez. Es cierto que no es un magistrado, es cierto que no es alguien que está en una instancia jurídica, pero es un funcionario público, es un servidor público. Es nombrado por este gobierno, ¿verdad? Es militante del FMLN. Pero yo preguntaría, ¿Gerson Martínez es un funcionario que anda vestido de rojo, de pies a cabeza, calcetines y ropa interior roja todo el día haciendo propaganda política partidaria? Me parece que no, ¿verdad? ¿Es Gerson Martínez un buen servidor público? Yo diría que sí, o sea, como dice la Escritura, que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que oiga. Evaluémosle su trabajo, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, ¿verdad? Alguien dirá, pero está haciendo un parangón entre dos cosas que no se parecen, porque Gerson está administrando construir obras, ¿no? Y los magistrados es una cuestión que tiene que ver con la colectividad. Pero si vamos al funcionamiento, al ser de las personas como tal, o sea, no veamos la función en particular de que sea ministro de Obras Públicas y que sea que él es magistrado, sino su desempeño. De acuerdo. Entonces se ve en la práctica que alguien puede ser de un partido político, pero desempeñarse bien y sin necesidad de estar con un sesgo, digamos, partidario. Yo tengo que volver a la pregunta, Sergio, y en el sentido de, bueno, se habla también sobre el procedimiento en el cual llegan magistrados y, bueno, funcionarios que están al frente de instituciones de control,
Y es un acto meramente político, lo hemos dicho. ¿Hace señalamiento vos también sobre el procedimiento actual? ¿Crees que debería de modificarse para poder garantizar idoneidad de encargo? Lo que pasa es que hay un procedimiento jurídico y político. Ajá. Eso es lo que hay que también delimitar bien. Por ejemplo, para someterse al proceso de elección como magistrado en la Corte Suprema de Justicia, deben inscribirse los candidatos, o sea, que también deben de solo aparecer en la asamblea. Aquí vengo, quiero que me evalúen en la comisión, ¿verdad?, que va a definir. Hay un proceso, se inscriben, incluso hay una elección, se hace una votación, los abogados y abogadas van, votan, deciden, el Consejo Nacional de la Judicatura conforma unas ternas y esas se mandan a la Asamblea Legislativa. Ese es un procedimiento, ¿verdad?, administrativo que tiene su fundamento jurídico, y ahí la Asamblea viene y decide. Ya en la decisión puntual de quiénes van a estar, esa es una decisión política. Correcto. Pero entonces están los dos elementos. Previamente hay una elección que ha dicho lo hace la comunidad jurídica. ¿Ustedes cómo ven, digamos, ustedes son abogados, cómo ven ese procedimiento? ¿Creen que es del todo óptimo? ¿Cómo se ve en el CNJ? ¿Cómo lo ves, Oscar? Hay dos realidades diferentes. Una realidad que está en las leyes y que fue un planteamiento de un procedimiento que fue bien novedoso en su momento, con muy buenas intenciones, que se ha deformado y que tiene ahora muchos problemas. ¿Por qué se ha deformado? Se ha deformado precisamente por la penetración de intereses particulares en el funcionamiento del sistema, en temas de financiamiento de las campañas de los candidatos a magistrados. En el paso previo a la elección de la Asamblea Legislativa. En los dos pasos previos a la elección en la Asamblea Legislativa, tanto en el CNJ como en la elección de abogados. Está, por ejemplo, la politización de las asociaciones de abogados que presentan los candidatos, lo cual no fue pensado así, fue pensado para que hubiera participación de un gremio que conoce del tema y pudiera aportar los mejores candidatos, pero luego han habido estos problemas como la campaña con fondos que nadie explica de dónde vienen, y son cuestiones que sí deberían reformarse y sobre las que debería evaluarse. En el CNJ el problema es diferente, el problema otra vez es de politización. Incluso el problema en 2009 fue que mismos miembros del CNJ se autopostularon a ser magistrados, es decir, yo elijo que yo quiero ser magistrado, y eso generó luego de que ellos renunciaron y quedaran unos vacíos en la lista de la que la Asamblea tenía que elegir. Entonces no tenía una lista completa para nombrar y tuvo que llamar a otros candidatos. Entonces se trata de problemáticas que sí existen y que sí debería tratar de buscarse la forma de reformarlas, aunque en realidad el sistema fue pensado para bien, no necesariamente está funcionando como debería. Sobre ese caso último que mencionaste, es curioso porque dos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional entran a través de esa vía, justamente. Así es. Hay una lista incompleta que la Asamblea, como es un tema que no está regulado, decide que necesita, que la Constitución dice que debe elegir de entre una lista de 30 candidatos, entonces llama para que se complete esa lista. Entonces hay un tema ahí que surgió precisamente a partir de una anomalía del sistema, que es que miembros del CNJ se autopostularon, es decir, yo quiero ser magistrado y yo decido que quiero serlo. Entonces, de verdad que eso fue una anomalía bien fuerte que, menos mal, por la presión ciudadana y otras razones, ellos renunciaron y dejaron ese vacío que ya luego se llenó con otros candidatos. Muy bien, Oscar. Creo que, porque veo que tienes la reacción. Es que esa anomalía, precisamente, el 2009 no se resolvió solo con que los integrantes del CNJ, digamos, declinaron su postulación, sino que el procedimiento continuó y se eligió a los magistrados, ¿verdad? Los magistrados resolvieron, los magistrados electos con un interés, ya con siendo parte, digamos, resolvieron que era procedente que quien recurría en aquel entonces por haber sido, digamos, excluida del proceso de elección, le aceptaron el desistimiento, ¿no?, de ese recurso que había interpuesto. Magistrados que ya tenían un interés, que ya habían pasado por ese proceso anómalo para llegar a ser magistrados, resolvieron que sí procedía esa situación, ¿verdad? Entonces todo ese espectro, toda esa historia está viciada toda. Incluso estos dos magistrados que fueron incluidos en conversaciones en Casa Presidencial también tienen su historia de vicios que los sostiene ahí, ¿verdad? Y aquí entra el tema, lo que se planteaba. Claro que esta historia debe de abrirnos posibilidades para debatir incluso una reforma o una nueva constitución, no necesariamente una reforma constitucional, porque bien dicen de que no es bueno estarle poniendo paños viejos en ropa nueva, ¿no? o paños, haciéndole remiendos a la ropa nueva, porque al final se termina rompiendo, ¿no? Entonces quizá también sea el momento de debatir una nueva constitución que nos permita resolver
ese tipo de situaciones. Excelente. Y que no tenga que ser que magistrados que surgen de un proceso anómalo terminen resolviendo y además sigan después fungiendo y se siga ese debate de si debe o no debe ser así la cosa. Has mencionado el caso de los magistrados, del procedimiento en cual fueron electos. No hay que ver tampoco ese tema de forma aislada. Está bien poder plantear ese caso dentro de lo que menciona, ¿no? Un procedimiento que viene viciado desde un inicio y que es necesario comenzar también a pensar soluciones. Yo tengo que ir a un corte y me gustaría que pensemos qué soluciones podrían dársele a futuro para poder mejorar también la dinámica dentro de los órganos y las instituciones de control. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Oscar, vayamos pensando también en soluciones, ya hemos planteado entonces el contexto, hemos conocido las valoraciones de cada uno sobre este problema. ¿Qué se debe hacer en más para poder evitar también que lleguemos a situaciones, por ejemplo, a cefalía en instituciones de control, que no deberíamos de pasar más del tiempo establecido por Constitución? ¿Qué se debe hacer? ¿Debe mejorarse la Constitución? ¿Crees que hay vacíos acá en esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué debemos de hacer? Hay un montón de variables, muchas variables en estos temas, y yo solo quería cerrar el tema de la elección de magistrados de 2009, que es lo que está en discusión en la Sala de lo Contencioso. Yo creo que ese sí fue un procedimiento extraordinario con particularidades, pero que no se trata de un procedimiento viciado o de una elección anómala, sino de una situación extraordinaria que respondió a situaciones extraordinarias. Y para el futuro lo que debería hacerse, primero es que la Asamblea Legislativa debe cumplir con sus obligaciones en tiempo, y entonces lo que sucedió en 2009, por ejemplo, es que no se había nombrado una Sala de lo Constitucional antes de la fecha que debería haberse nombrado por otra anomalía que era la del CNJ. Entonces, yo creo que lo primero es el respeto a la ley, porque la ley está pensada para situaciones ordinarias, para situaciones estándares. Entonces, la primera solución es el respeto a la ley. Después sí habrá que hacer otras consideraciones más particulares, que es como modificación a la ley para tratar de mejorarla. Pero no es que no tengamos una ley o un proceso, ya podemos funcionar si se cumpliera por parte de los funcionarios con sus obligaciones. Ahora, por ejemplo, yo creo que el tema de la participación de los candidatos en las elecciones de abogados necesita alguna regulación adicional. Se necesita probablemente también llenar de contenido lo que es honradez y competencia notoria, tratar de darle parámetros objetivos a los diputados para que puedan decir competencia notoria significa esto y esto, honradez notoria significa esto, esto y esto. Entonces, sí hay reformas legales que hacer, pero más que reformas legales lo que debe haber es control ciudadano, por ejemplo, de que las normas que ya existen se están respetando. Entonces yo creo que la necesidad final del país es que tengamos verdaderos magistrados independientes, imparciales y conocedores del derecho. Entonces, que de verdad vayan a trabajar por lo que a la gente le interesa, y es que si necesita del sistema de justicia, si necesita que de repente se detenga un cobro injustificado como el FONAT, existan magistrados que tengan la suficiente independencia y carácter para decir se suspende esta medida. Entonces, este es el tipo de cosas que debería al final tratar de lograrse por estos medios. Primero, la exigencia del respeto de la ley, y sí también por medio de reformas puntuales que puedan mejorar la calidad del diseño del proceso. Bueno, queda clara entonces esa postura. Yo quiero conocer tu postura sobre esto, Sergio. ¿Cómo podemos resolver esas anomalías que se presentaron, por ejemplo, en la elección del 2009, que es el tema que estamos en cuestión? Bueno, necesitamos ciertamente servidores y servidoras públicos que tengan la voluntad de trabajar por nosotros, por la gente, ¿verdad? Eso pasa por tener un ordenamiento constitucional bueno, y no es que nuestra constitución, digamos, en sentido estricto sea mala. De hecho, yo he ido a foros de debates donde se dice que es una constitución que tiene buenas cosas, ¿verdad? Pero esas buenas cosas a lo mejor ya necesitan ser actualizadas, y haya cosas que no tenemos en nuestra constitución que haya que incluirlas, ¿verdad? Usted hacía una pregunta, ¿por qué será que hasta ahora se discuten estas cosas, no? Por muchos años en nuestro país se decidía qué funcionarios estaban o no estaban, y nadie decía nada. Eso no debe ser justificante para que hoy entonces los que están ven y digan, voy a hacer lo que a mí se me ocurra, ¿no? Y de hecho no es eso lo que está pasando, porque si ese fuera el escenario no estuviera este debate, sino que ya estuvieran ahí los magistrados que quisieran que estén, ya estuvieran ahí los magistrados de Corte de Cuentas que quisieran que estén, ya estuviera el fiscal, ¿me entiendes? O sea, no es ese el escenario. Es más, es ahora cuando con más claridad, ¿verdad? Hoy que mediáticamente, porque también el poder mediático tiene sus intereses, ¿no? Así como el poder político, el poder económico, ¿no? Incluso el poder económico y político que por años ha hegemonizado el control en nuestro país de las instituciones. Entonces, hoy
le meten a la gente la impresión de que hoy es cuando hay más oscuridad, cuando en realidad hoy es cuando más luz, más escrutinio público hay en la Asamblea, hay en la Corte Suprema de Justicia, hay en la Corte de Cuentas, porque hace 8 años, por ejemplo, no se daban estas discusiones. Hace 10 años no se daban estas discusiones. Cuando se aprobó la dolarización no se daban estas discusiones. Y eso es bueno, y por eso yo pienso que puede dar pie para que podamos ir a la solución de raíz, que sería, por ejemplo, discutir, reformamos la Constitución o tenemos una nueva Constitución, porque las cosas también no se pueden resolver vía resoluciones de la Sala de lo Constitucional, porque este no es un gobierno de los jueces, pues, ¿verdad? Y además también necesitamos un debate profundo, serio, sobre temas constitucionales, porque también hay mucha ambigüedad y mucho doble discurso. Por ejemplo, Arena dice, no, necesitamos funcionarios independientes, ¿no? Y algunos medios le siguen ese discurso, algunos analistas. Pero tenemos el caso del Tribunal Supremo Electoral. Walter Araujo, ellos lo llevan. Hoy que Walter Araujo tiene posiciones, digamos, que se alejan tal vez de la esfera de control partidario, sin renunciar a su militancia, por él que no renuncia. Pero Arena lo cuestiona, porque entonces quieren tener ahí a un peón de ellos en el Tribunal Supremo Electoral. Y alguien dirá, pero es que el Tribunal Supremo Electoral tiene que ver con cuestiones netamente partidarias. Pero y entonces, pues, ¿cómo es que está la discusión? Entonces, por eso digo, necesitamos discutir más de fondo estas cosas. Igual, también existe también, porque me gustaría encontrar puntos de contacto entre ambas posturas. Entiendo entonces que al final sí hay una coincidencia en el hecho de decir qué bueno que exista ahora esta discusión sobre la idoneidad de cargos de funcionarios. Es decir, pues he dicho, no hemos tenido un antecedente en el cual se discuta con este ahínco como que se tiene ahora, pero qué bueno que suceda para que en futuro sigamos discutiéndolo y pensemos también en adelante. No creo que acá sí encontramos posturas convergentes, ¿no? Yo creo que sí, porque social. Yo estoy de acuerdo en algo, y es que se ha caminado en ciertos aspectos como transparencia o como acceso a lo que pasa en la Asamblea Legislativa o lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. Hay pasos en ese sentido, yo creo que son bien valiosos y hay que reconocerlos. Lo que también hay que reconocer y admitir es las oposiciones que han habido, por ejemplo, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, el presidente Funes con su reglamento que pretendía anular la ley. Entonces, hay que reconocer los avances y hay que reconocer precisamente que es un camino que se está llevando y que es bueno que se discutan. Yo lo que de verdad no creo que sea pertinente es que se hagan reformas constitucionales en una madrugada y que la gente no sepa por qué se está cambiando su ley fundamental y su gran acuerdo social. Vos has dicho discutirla también. Yo pienso que hay que discutir para también educar a la gente en el tema político y en el tema legal, y decir incluso, por ejemplo, el tema de la transparencia. Hoy, por ejemplo, se discute mucho, ¿no?, si es sobre la ley de acceso a la información, que si hay o no transparencia, pero suele suceder que incluso quienes cuestionan eso son los que se opusieron a la aprobación de... ¿Cuánto tiempo tuvo que esperarse para que se aprobara la ley de transparencia, para que tuviéramos acceso a la información? Y Marco Rodríguez un día decía algo sobre eso, decía, si usted me pregunta que si hoy tenemos un acceso a la información perfecto, que si tenemos 10, yo diría que no, decía, y él ponía hasta una nota bastante baja, me parece a mí, pero él decía, no, pero si usted me pregunta comparativamente cómo estamos ahora en acceso a la información, con hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, por supuesto que estamos mejor, ¿no? De acuerdo. Entonces, es parte del debate, ¿no? Sergio, vos mencionabas algo que a mí me interesa plantearlo acá, ya de cara a ir finalizando esta discusión, y es el hecho cómo también el ciudadano termina apropiándose de estos temas, porque en el territorio, por ejemplo, eso lo estamos discutiendo también a un nivel metropolitano, es importante que todo el mundo, todos los salvadoreños, estén comprometidos sobre ese tema. Ahora, en el territorio hay necesidades más concretas como el agua, hay necesidades más concretas como poder tener derecho a una educación sexual y reproductiva. ¿Cómo finalmente logramos hacer compatibilizar esas agendas, ves vos, Oscar, sobre el tema de institucionalidad y sobre el tema también de derechos humanos inmediatos para esta gente? ¿Cómo podemos llevar esta discusión y comprender? Yo creo que la forma de relacionar estos dos temas es que las instituciones sirven para proteger estos derechos, que el buen funcionamiento institucional sirve para que se garanticen estos derechos. Entonces, porque a la gente nos importan en realidad las cosas más elementales en principio, que si tengo agua, que si tengo luz, que si tengo lo que sustente mis necesidades básicas, eso está bien, pero la gente también debe saber que hay un elemento institucional que ayuda a que no se le violenten esos derechos que tienen. Y por ejemplo, deben saber también que en última instancia la que decide sobre el alcance de sus derechos fundamentales y la relación entre ellos es la Sala de lo Constitucional. Y por ejemplo, un pleito sobre derecho al agua bien puede llegar a la Sala de lo Constitucional, y es de su interés que los jueces que decidan sobre ese derecho de ellos, de ese derecho nuestro, de verdad que sean imparciales, conozcan el tema y no estén, por ejemplo, influidos por intereses económicos sobre un recurso hídrico, por ejemplo. Entonces, esa es la vinculación. Las instituciones y su funcionamiento sirven para garantizar sus derechos. En todo caso, no son agendas aisladas, excluyentes, sino bien complementarias. Totalmente.
Oscar, sobre esto, perdón, Sergio, ¿cómo lo ves? Sí, para ir cerrando, yo pienso de que lo que necesitamos es organización, sí, movilización social y mucha educación política, jurídica, para que la gente sepa cómo defender sus derechos, cómo imponer la agenda de la gente, ¿no? Sobre todo porque no podemos depender de un gobierno de los jueces, o sea, pensar que, por ejemplo, un tema como el agua va a estar al arbitrio de la voluntad de 4 personas, e incluso querer abstraer, sacar del control de la gente un tema como este y ponerlo al arbitrio de 4 personas, ¿no? Eso no debe ser. Es más, los 4 magistrados de la sala tienen importancia, sí, y ella decía, están claros, están rodeados por una esfera de poder que se les ha dado para que puedan decidir sobre determinados temas, pero no debe depender un tema del agua, por ejemplo, de si ellos resuelven o no a favor de la gente. Debe ser la gente la que tenga la capacidad de movilizarse, la capacidad de organizarse y la capacidad de hacer correlación social suficiente como para imponer agendas en interés de la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos el tema de los amaños de partidos de fútbol. Y a mí me indigna pues que se dé ese caso. Yo quisiera que la selección estuviera en el mundial, pero ese es un tema circunstancial, un tema que no debería de ser el centro de discusión. Pero ¿qué hacen los medios ahora? Digamos, algunos escritos que yo he visto en la primera plana, poner ese tema al frente, ¿no? Y no temas como el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa medida que también hacemos esos manejos, no permitimos que la gente se forme, no informamos a la gente y la gente también no toma conciencia, ¿no? Y los salvadoreños tenemos también ese problema, y yo sí insisto en eso, que a veces queremos cambiar las grandes cosas, pero las cositas pequeñas, como incluso botar la basura en su lugar, ¿cómo nos cuestan? Porque siempre nos terminamos distrayendo, nos terminamos yendo por la tangente y no nos concentramos en lo que realmente debería de ser el objeto de nuestro quehacer. En definitiva, se ha planteado también acá la necesidad de complementar estas agendas. Para ir concluyendo, porque entiendo también esa postura, ¿cómo podemos hacer para que sea de interés también de las personas el hecho de que existan instituciones que funcionen, que son importantes para garantizar los derechos y que también existe ese empoderamiento? ¿Cómo finalmente se termina haciendo esa conexión, digamos? Porque es importante también pensarla. Discutir, porque también eso tiene que ver con el tema del poder, ¿verdad? Porque quien tiene el poder también puede decidir sobre las cosas importantes. Por eso es que también hoy se dan estos debates. Pero usted decía, ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora es que las estructuras que tradicionalmente habían conservado el poder de forma mayoritaria, porque tal vez a lo mejor había factores que tenían poder en pequeños espacios, quienes habían tenido mayoritariamente el acceso al poder ejecutivo, económico, legislativo, judicial, claro que estaban cómodos. Ahora que quizás han perdido un poquito de ese poder, se incomodan y se preocupan de que pueda la correlación social cambiar. Entonces necesitamos seguir trabajando en eso para que la gente entienda que es una cuestión del poder también. Y que para eso hay que organizarse, hay que educarse, informarse y formarse. De acuerdo. Oscar, tus últimas reflexiones para ir cerrando ya la entrevista. Que la gente recuerde que estamos en un gobierno representativo donde su movilización importa, donde su organización importa, pero importa para incidir en sus representantes, y que al final existen canales institucionales para como está organizado el sistema para velar por sus derechos. Así que la gente puede, por ejemplo, con el derecho al agua y siguiendo el ejemplo, ir a la Asamblea Legislativa y reclamarlo para que lo regule, pero que el control, por ejemplo, de constitucionalidad de la ley que regule el tema es de la Sala de lo Constitucional, y entonces tratar de respetar esta construcción institucional que está diseñada para la protección de sus derechos. Amigos, ha sido un gusto tenerlos esta mañana en el set. Ambos han tenido propuestas muy interesantes. Esperamos que se siga generando esta discusión y por supuesto estaremos muy pendientes de lo que siga pasando, ¿no? Gracias a ambos por el tiempo. Gracias, francamente. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta semana. Los invitamos a seguir en sintonía de Canal TVX. Les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.